Este es el Mayo, el mayor capo de todo México y Estados Unidos. Recientemente, nuevas imágenes del escurridizo líder del cártel de Sinaloa e hijo del infame Joaquín El Chapo Guzmán han tomado Internet por asalto. Al parecer, el Mayo, que ha logrado mantenerse fuera del radar, fue finalmente capturado con facilidad el 25 de julio de 2024. Según las autoridades, todo empezó con un acto de traición, pero ¿por parte de quién? Siguen apareciendo detalles sobre lo que condujo a una de las redadas de cárteles más impresionantes y alucinantes de la historia reciente. Pero hoy nos adentraremos en los detalles disponibles sobre esta monumental detención. La detención. Agentes federales estadounidenses han capturado en El Paso, Texas, a uno de los capos de la droga más poderosos del mundo, Ismael El Mayo Zambada. Zambada, de 76 años, es el líder del tristemente célebre cártel mexicano de Sinaloa. Fue cofundador de esta organización delictiva junto con Joaquín El Chapo Guzmán, que ahora cumple condena en Estados Unidos. Junto con Zambada, los agentes también detuvieron a Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo. Esta gran operación tuvo lugar el 25 de julio de 2024, según anunció el Departamento de Justicia estadounidense. A principios de febrero, Zambada fue acusado por la Fiscalía estadounidense de formar parte de una conspiración para fabricar y distribuir fentanilo. El fentanilo es una droga mucho más potente que la heroína y ha sido uno de los principales factores de la actual crisis de los opiáceos en Estados Unidos. Está claro que esta detención va a suponer un duro golpe para el cártel de Sinaloa y el narcotráfico internacional. Según las autoridades mexicanas y estadounidenses, y tal como informa el Wall Street Journal, Ismael El Mayo Zambada fue engañado por un miembro de alto rango de su propio cártel de Sinaloa para que subiera a un avión. Este fue el resultado de una operación de meses de duración llevada a cabo por Homeland Security Investigations y el FBI. Zambada creía que iba a inspeccionar pistas de aterrizaje secretas en el sur de México. En lugar de eso, el avión lo llevó a un aeródromo privado cerca de El Paso, Texas. Al aterrizar, los agentes federales detuvieron tanto a Zambada como a Joaquín Guzmán López, el hijo de El Chapo, que también iba a bordo. El New York Times afirmó que Zambada fue atraído al avión privado bajo falsos pretextos orquestados por López. La secretaria de Seguridad de México, Rosa Rodríguez, declaró que aunque el gobierno de EEUU les informó de la detención de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, las autoridades mexicanas no participaron en la operación. Esta épica captura fue llevada a cabo únicamente por funcionarios estadounidenses. En respuesta a este suceso, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha exigido a Estados Unidos total transparencia sobre los detalles de la captura. Durante su habitual conferencia de prensa matutina del viernes 26, enfatizó: el gobierno de Estados Unidos debe dar un informe completo, no solo declaraciones generales, debe haber transparencia. El corresponsal de Fox News, Brian Llenas, agregó que Joaquín Guzmán López se entregó a las autoridades estadounidenses y traicionó a Zambada. Lo hizo porque culpó a Zambada de la captura de su padre, El Chapo. En una declaración escrita publicada el jueves por la noche, el fiscal general de EEUU, Merrick Garland, destacó la importancia de las detenciones. Afirmó que Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López son líderes de una de las organizaciones de narcotráfico más violentas y poderosas del mundo. El año pasado dije que el Departamento de Justicia nunca dejaría de trabajar para responsabilizar a los que son responsables de la epidemia de fentanilo. Jueves, el Departamento de Justicia tomó en custodia en El Paso a otros 2 presuntos líderes del cártel de Sinaloa. El fiscal general también destacó la gravedad de la crisis del fentanilo, calificándola de la amenaza más mortífera a la que se ha enfrentado nunca Estados Unidos. Afirmó que el Departamento de Justicia no descansará hasta que todos y cada uno de los líderes, miembros y asociados de los cárteles responsables de envenenar a sus comunidades rindan cuentas. Se cree que el cártel de Sinaloa, conocido como una de las organizaciones de narcotraficantes más poderosas del mundo, es responsable del contrabando de cantidades masivas de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo a Estados Unidos. La administradora de la DEA, Ann Milgram, se hizo eco de las palabras de Garland, señalando que las detenciones atacan el corazón del cártel responsable de la mayoría de las drogas, incluidos el fentanilo y la metanfetamina, que matan a estadounidenses de costa a costa. En el cártel de Sinaloa existe una lucha de poder entre Ismael El Mayo Zambada y los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, también conocidos como los Chapitos. Con Zambada fuera de juego, se espera que la violencia dentro del cártel y otras organizaciones criminales en México aumente significativamente.
De hecho, con la detención de Zambada, es probable que el ya tenso y violento panorama del narcotráfico mexicano se vuelva aún más caótico, ya que las facciones rivales dentro del cártel compiten por el poder. La agencia antidroga estadounidense, DEA, ofrecía una recompensa de hasta $15 millones por la captura de Zambada. Durante el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán en 2019, sus abogados argumentaron que Zambada había sobornado a todo el gobierno mexicano para vivir abiertamente sin temor a ser perseguido. El abogado de Guzmán, Jeffrey Lichtman, dijo a los miembros del jurado: en verdad, Guzmán no controlaba nada, Mayo Zambada sí. El Departamento de Estado de EEUU también ha señalado que Zambada posee varios negocios legítimos en México, entre ellos una gran empresa lechera, una línea de autobuses, un hotel y varios activos inmobiliarios. Zambada se enfrenta a una serie de cargos graves en Estados Unidos. Estos cargos incluyen tráfico de drogas, asesinato, secuestro, blanqueo de dinero y delincuencia organizada, además de los cargos de fentanilo. En su comparecencia inicial ante el tribunal, Zambada se declaró inocente de todos los cargos que se le imputan. Su abogado, Frank Pérez, declaró que Zambada no se entregó voluntariamente, sino que fue traído a Estados Unidos contra su voluntad. Sin embargo, está previsto que Zambada comparezca el 31 de julio ante el Tribunal de Primera Instancia de El Paso, según los registros judiciales. En un incidente relacionado, el sobrino de Zambada, Eliseo Imperial Castro, conocido como Cheyo Antrax, fue asesinado en una emboscada en México en mayo. Castro también era buscado por las autoridades estadounidenses. Zambada, por su parte, está considerado uno de los mayores capos de la droga del mundo y es sin duda el más influyente en América. Había logrado eludir a las autoridades durante décadas, lo que convierte su detención en un acontecimiento significativo e impactante en México. El director del FBI, Chris Wray, elogió las detenciones, calificándolas de ejemplo del compromiso del FBI y de nuestros socios para desmantelar organizaciones criminales transnacionales violentas como el Cártel de Sinaloa. A medida que salen a la luz más detalles sobre la detención de Zambada, se espera que sea celebrada por la administración del presidente Joe Biden como una de las operaciones más significativas llevadas a cabo por la DEA en los últimos años. Es como un hito importante en la lucha contra el narcotráfico. Zambada cofundó el Cartel de Sinaloa tras el colapso del Cartel de Guadalajara a finales de la década de 1980. Aunque Joaquín El Chapo Guzmán se convirtió en la cara pública del cartel y adquirió notoriedad, muchos creen que el Mayo Zambada era el verdadero líder entre bastidores. Zambada no solo era despiadado, sino también muy innovador. Jugó un papel decisivo en el establecimiento de algunas de las primeras conexiones con los cárteles colombianos, lo que permitió un flujo constante de cocaína y heroína hacia Estados Unidos. Más recientemente, el cártel ha estado muy implicado en el tráfico de fentanilo, una droga que ha tenido efectos devastadores en todo Estados Unidos. El liderazgo de Zambada al frente del Cártel de Sinaloa se ha mantenido a pesar de los numerosos cambios en las presidencias de México y Estados Unidos. Ha resistido numerosas campañas antidroga lanzadas por diversos gobiernos y ha logrado eludir numerosos intentos de organizaciones narcotraficantes rivales por destronarlo. Sobrevivir en el violento, peligroso y traicionero submundo del narcotráfico no es poca cosa. Zambada ha mantenido su posición de capo inexpugnable durante muchos años, haciendo gala de una fuerza extraordinaria. Sin embargo, esta fuerza parece haber flaqueado finalmente en El Paso, Texas, una ciudad gravemente afectada por la afluencia de fentanilo, gran parte del cual fue introducido de contrabando por su cártel. Los agentes de Homeland Security Investigations, que llevaban trabajando en el caso desde principios de este año, fueron ingeniosos en la captura de Zambada. Este esfuerzo se produjo tras el anuncio del fiscal general Merrick Garland de presentar cargos contra los 3 hijos de El Chapo. Inicialmente, los agentes se mostraron escépticos cuando Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, hizo por primera vez la oferta de ayudar en la captura de Zambada. Su escepticismo se debía a lo mucho que estaba en juego y a la peligrosidad de la operación. Toda la operación se desarrolló sorprendentemente bien, teniendo en cuenta la gravedad de las detenciones y el caos potencial que podrían causar en el mundo del narcotráfico mexicano. En su primera comparecencia ante un tribunal federal, el viernes por la mañana en El Paso, Ismael El Mayo Zambada se declaró inocente de todos los cargos. Se enfrenta a 7 cargos penales federales, incluida la dirección de una empresa criminal continuada y el blanqueo de dinero. Y debido a la gravedad de estos cargos, está detenido sin fianza. Durante la vista, Zambada accedió a renunciar a su derecho a comparecer personalmente ante el tribunal y a solicitar la libertad bajo fianza en una vista posterior prevista para el 31 de julio.
Esto significa que permanecerá detenido al menos hasta entonces. El notorio cartel de Sinaloa. ¿Quién es exactamente Joaquín El Chapo Guzmán y cómo llegó su hijo Guzmán López a la fama? Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, conocido popularmente como El Chapo, nació el 4 de abril de 1957. Es un antiguo narcotraficante mexicano que dirigió el Cártel de Sinaloa, un sindicato internacional del crimen. El Chapo estaba considerado uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo. Su imperio criminal se extendía por todas partes, lo que le convirtió en una figura célebre del narcotráfico. Su hijo, Joaquín Guzmán López, más conocido como el Güero Moreno, también está profundamente implicado en el tráfico de drogas. Es un miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa, con sede en Culiacán. Junto con sus hermanos Ovidio Guzmán López, Iván Archibaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, dirigió una facción conocida como los Chapitos. Este grupo continuó el legado de su padre en el tráfico de drogas, manteniendo un control e influencia significativos. La detención de Joaquín Guzmán López se produjo el 25 de julio de 2024 en El Paso, Texas. Las autoridades estadounidenses lograron capturarlo junto con el conocido narcotraficante Ismael El Mayo Zambada. Esta exitosa operación consistió en atraer a Zambada a un avión privado con engaños. El esfuerzo coordinado de las autoridades supuso un importante golpe contra el Cártel de Sinaloa. Y todos sabemos que Ismael Mario Zambada García, también conocido como El Mayo, es un importante capo mexicano de la droga. Es cofundador y actual líder del Cártel de Sinaloa, una organización delictiva internacional con sede en el estado mexicano de Sinaloa. Antes de hacerse con el control total del cártel, fue coordinador logístico de la organización Guzmán Zambada. Este grupo ha sido responsable del tráfico de grandes cantidades de cocaína y heroína en ciudades como Chicago y otras partes de Estados Unidos. Utilizaban diversos métodos, como aviones, narcosubmarinos, portacontenedores, lanchas rápidas, buques pesqueros, autobuses, vagones de ferrocarril, remolques de tractores y automóviles. Hasta su detención en julio de 2024, El Mayo nunca había sido capturado ni encarcelado. Era el último fugitivo que quedaba en la lista mexicana de los 37 capos de la droga más buscados. Finalmente, fue detenido en El Paso, Texas, y desde el 25 de julio de 2024 se encuentra bajo custodia estadounidense. Pero la captura de dos de los líderes más poderosos del cártel tras casi 50 años en la sombra, ¿qué dice exactamente sobre el poderoso Cártel de Sinaloa? Cuando Héctor Luis Palma Salazar fue detenido el 23 de junio de 1995 por el ejército mexicano, su socio Joaquín El Chapo Guzmán Loera asumió el liderazgo del cártel. Guzmán fue capturado en Guatemala el 9 de junio de 1993 y extraditado a México, donde fue encarcelado en una prisión de máxima seguridad. Sin embargo, el 19 de enero de 2001, Guzmán escapó y reasumió el mando del Cártel de Sinaloa. Guzmán tenía un estrecho colaborador, Ismael Zambada García. Juntos, Guzmán y Zambada se convirtieron en los principales capos de la droga de México en 2003, tras la detención de su rival, Osiel Cárdenas Guillén, del Cártel del Golfo. El Cártel de Sinaloa se convirtió en una organización poderosa e influyente que ha sabido adaptarse y prosperar a pesar de diversos retos. Sus operaciones tienen un enorme impacto en el tráfico de drogas en México y Estados Unidos, utilizando una logística avanzada y diversos métodos de contrabando para mantener su dominio. Con las recientes detenciones, el cártel se enfrenta a la incertidumbre, pero su legado y alcance siguen haciéndose sentir en toda la región. A finales de la década de 1980, la Agencia Antidroga de Estados Unidos, DEA, identificó al Cártel de Sinaloa como la mayor organización narcotraficante de México. A mediados de los 90, se consideraba que su tamaño era comparable al del infame Cártel de Medellín durante su apogeo. El Cártel de Sinaloa siguió creciendo hasta convertirse en una de las organizaciones delictivas más grandes y diversificadas del mundo, con amplias conexiones internacionales. Una de las estrategias clave del cártel consistía en utilizar sistemas de túneles para introducir drogas a través de la frontera entre México y Estados Unidos. Desde principios de la década de 1990, se han descubierto varios túneles, principalmente debido a las actividades de Joaquín El Chapo Guzmán. Estos túneles se han encontrado principalmente en California y Arizona, según la DEA. El uso de túneles para el tráfico de drogas sigue siendo un método importante para el cártel, y hoy en día se siguen descubriendo nuevos túneles. El Cártel de Sinaloa opera en al menos 22 de los 31 estados mexicanos, con centros importantes en Ciudad de México, Tepic, Toluca, Zacatecas, Guadalajara y en todo el estado de Sinaloa. Históricamente,
El cártel ha tenido una fuerte presencia en el Triángulo de Oro, que incluye los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua. Esta región es una de las principales productoras de opio y marihuana de México. En esta zona, la heroína de alquitrán negro se conoce a menudo como la cabra negra. Aunque el cártel de Sinaloa trafica con diversos tipos de sustancias ilícitas, sus operaciones se centran principalmente en el comercio de cocaína y opiáceos. En ciudades como Chicago, que sirven de centros de distribución clave, la demanda de metanfetamina es relativamente baja en comparación con la de cocaína y opiáceos. Según el fiscal general de Estados Unidos, el cártel de Sinaloa fue responsable de introducir en Estados Unidos casi 200 toneladas cortas, que deberían rondar las 180 toneladas métricas, de cocaína y grandes cantidades de heroína entre 1990 y 2008. Esto fue durante la segunda ola de la epidemia de opioides en Estados Unidos a mediados de la década de 2010, que fue impulsada en gran medida por la heroína. Alrededor de esta época, el tráfico y el consumo de fentanilo empezaron a aumentar bruscamente, dando lugar a la tercera oleada de la epidemia y convirtiéndola en la crisis de drogas más mortífera de la historia de Estados Unidos. Alrededor de 2014, también se produjo un notable aumento de la producción de cocaína colombiana y del consumo mundial, que ha seguido aumentando anualmente. Esto ha creado un nuevo punto álgido para el consumo de cocaína en todo el mundo. Mientras tanto, el cártel de Sinaloa ha mantenido importantes operaciones de metanfetamina en varias ciudades estadounidenses, como San Diego y Atlanta. Ellos, junto con otros grandes cárteles mexicanos, también han establecido grandes operaciones de cultivo de marihuana en los remotos bosques y desiertos de California. En febrero de 2014, las autoridades capturaron a Joaquín El Chapo Guzmán, el famoso líder del cártel de Sinaloa. Esta detención de gran repercusión suscitó un acalorado debate sobre dónde debía celebrarse su juicio. Muchas personas pidieron inmediatamente su extradición a Estados Unidos, donde se enfrentaba a graves cargos federales en varios estados, como San Diego, Nueva York y Texas. A pesar de estar en una prisión de máxima seguridad, el Chapo logró fugarse el 11 de julio de 2015. Esta fue su segunda fuga exitosa de una instalación de este tipo en 14 años, lo que demuestra lo ingenioso y decidido que estaba para evitar permanecer tras las rejas. Sin embargo, su libertad no duró mucho. El 8 de enero de 2016, Guzmán fue recapturado por las autoridades mexicanas. La detención se produjo durante un espectacular asalto a una casa en la ciudad de Los Mochis, situada en su estado natal de Sinaloa. La operación requirió una intensa planificación y ejecución para garantizar que, esta vez sí, Guzmán permaneciera bajo custodia. En 2023, el cártel de Sinaloa sigue siendo el cártel de la droga más dominante de México. Tras las detenciones de Joaquín El Chapo Guzmán en 2016 y de su hijo Ovidio Guzmán López en 2023, el cártel pasó a estar dirigido por el líder de la vieja escuela, Ismael El Mayo Zambada, y los otros hijos de Guzmán, Jesús Alfredo Guzmán, Joaquín Guzmán López e Iván Archibaldo Guzmán Salazar. El cártel ha tenido un impacto significativo en la guerra contra las drogas, afectando tanto a la política internacional como a la local, así como a la cultura popular. Su influencia se extiende más allá de México, con operaciones en Estados Unidos, América Latina e incluso Filipinas. A pesar de la detención de sus principales líderes, el cártel sigue siendo una fuerza poderosa en el tráfico internacional de drogas, impulsado por la continua demanda de estupefacientes en Estados Unidos y en todo el mundo. El soplón. La historia de Ismael El Mayo Zambada, el escurridizo líder del cártel de Sinaloa, parece sacada de una novela de suspense. Su capacidad para pasar desapercibido y evitar ser capturado durante décadas es asombrosa. Pero, ¿cómo es posible que este presunto capo del cártel, que ha logrado eludir a las autoridades durante más de 50 años, acabara finalmente en manos de agentes federales estadounidenses? En primer lugar, hay que desglosar los factores clave que le han ayudado a ir un paso por delante de las fuerzas del orden, tanto en Estados Unidos como en México. El Mayo lleva implicado en el tráfico de drogas desde los años 80, lo que le ha proporcionado décadas de experiencia en la evasión de las fuerzas del orden. Es conocido por su gran capacidad de adaptación y por cambiar constantemente sus tácticas y operaciones para adelantarse a las autoridades. Una de sus principales estrategias consiste en cultivar profundas conexiones con políticos, policías y militares. Al establecer estas relaciones, se asegura protección y recibe soplos sobre cualquier redada o investigación prevista. Esta información privilegiada le permite ir siempre un paso por delante de las fuerzas del orden. También se cree que el Mayo cuenta con una amplia red de informadores y funcionarios en nómina.
Esta red está profundamente arraigada en varios niveles del gobierno y de las fuerzas del orden, lo que hace increíblemente difícil que las autoridades se acerquen a él sin verse comprometidas. Estos informantes le proporcionan datos de inteligencia esenciales que le ayudan a evitar su captura y a mantener el control de sus operaciones. Otro factor clave en su capacidad para eludir la captura es la naturaleza descentralizada del cártel de Sinaloa. El cártel opera con células independientes que manejan diferentes partes del negocio, como la producción, el transporte y la distribución. Esta estructura hace que sea mucho más difícil para las fuerzas de seguridad acabar con toda la organización o rastrear las actividades ilegales directamente hasta el Mayo. Incluso si una célula se ve comprometida, el resto de la organización puede seguir operando con un trastorno mínimo. El cártel utiliza tecnología avanzada para comunicarse de forma segura y vigilar los movimientos de las fuerzas del orden. Esto incluye teléfonos encriptados, equipos de vigilancia e incluso drones. El Mayo suele esconderse en zonas remotas y escarpadas de México, donde el terreno es difícil de transitar para las fuerzas del orden. Estas zonas también están controladas por sus leales, por lo que es arriesgado para los forasteros aventurarse en ellas. Dispone de numerosos refugios y escondites entre los que puede moverse, a menudo sin previo aviso, lo que le mantiene en constante movimiento. Los miembros de la familia de El Mayo están muy implicados en las operaciones del cártel, lo que crea un círculo íntimo muy unido y leal, menos propenso a traicionarle. Su capacidad para inspirar lealtad entre sus seguidores significa que es menos probable que cooperen con las autoridades, incluso bajo presión. En algunas zonas, El Mayo era visto como un benefactor. Prestaba ayuda económica a las comunidades locales, construía escuelas y financiaba otros proyectos. Esto le granjeó la lealtad y protección de la población local, que era menos propensa a denunciarlo a las autoridades. La reputación de El Mayo como benefactor desempeñó un papel importante a la hora de mantenerlo a salvo de las fuerzas del orden. En muchas regiones era conocido por su generosidad y apoyo. A menudo proporcionaba ayuda económica a las comunidades locales, contribuyendo a mejorar su calidad de vida. Entre otras cosas, construyó escuelas y financió diversos proyectos comunitarios. Al invertir en estas áreas, El Mayo se ganó la lealtad y la gratitud de la población local. No lo veían solo como un delincuente, sino como alguien que se preocupaba de verdad por su bienestar. Esta lealtad se tradujo en un escudo protector, ya que era menos probable que los lugareños informaran a las autoridades sobre su paradero o sus actividades. La corrupción y la ineficacia del sistema judicial mexicano también jugaron a favor de El Mayo. Los esfuerzos por capturar y procesar a los líderes de los cárteles se vieron a menudo obstaculizados por estos problemas sistémicos. El soborno y la corrupción dentro del sistema significaban que El Mayo a menudo podía comprar su salida de los problemas. Además, la ineficacia y los trámites burocráticos ralentizaban los procesos judiciales, lo que le permitía ir un paso por delante. Aunque Estados Unidos solicitó su extradición, el proceso era complicado y políticamente delicado. Esto provocó a menudo retrasos y paralizaciones, impidiendo avances significativos en su captura. Uno de los incidentes más reveladores se produjo en 2009, durante una gran operación destinada a capturar a El Mayo. En el último minuto, la operación se frustró debido a una filtración desde dentro de las fuerzas de seguridad. Este incidente puso de manifiesto el reto que suponía la extensa red de informantes de El Mayo. Su capacidad para colocar topos entre las autoridades le permitía estar siempre al tanto de cualquier amenaza inminente. Estos informantes le proporcionaban información crítica, lo que le permitía eludir su captura una y otra vez. Incluso cuando socios de alto rango como Joaquín, el Chapo Guzmán, fueron detenidos, El Mayo se las arregló para permanecer en la sombra. La captura de El Chapo fue un duro golpe para el cártel, pero la incomparable habilidad de El Mayo para evitar ser descubierto le permitió seguir liderando la organización. Su pensamiento estratégico y su capacidad de adaptación le permitieron seguir operando sin ser descubierto. Esta capacidad para permanecer oculto y mantener el control del cártel reforzó aún más su reputación de maestro de la evasión. Pero incluso con su círculo íntimo, muy unido y leal, El Mayo no vio lo que se avecinaba el 25 de julio de 2024. Ese día, Guzmán López orquestó la detención de Ismael El Mayo Zambada y la suya propia. Engañó a Zambada para que abordara un vuelo con el pretexto de examinar un terreno en México. Sin embargo, el avión aterrizó en El Paso, Texas, donde los agentes federales, incluidos los de Homeland Security Investigations, estaban esperando para detener a los dos líderes del cártel. El Mayo no tenía ni idea de que los investigadores estadounidenses habían aprovechado una división dentro del cártel. Guzmán López había accedido en secreto a ayudar a las autoridades a capturar a Zambada.
Cuando el avión aterrizó en El Paso, los agentes del FBI detuvieron rápidamente a ambos hombres, lo que supuso uno de los mayores triunfos de las fuerzas de seguridad estadounidenses en su lucha contra los cárteles. Tras la detención, la ministra de Seguridad mexicana, Rosa Rodríguez, dejó claro que las autoridades mexicanas no estaban implicadas en la operación. Afirmó que si bien el gobierno de EEU les había informado de las detenciones de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, la operación fue llevada a cabo únicamente por funcionarios estadounidenses. En respuesta a este suceso, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha exigido a Estados Unidos total transparencia sobre los detalles de la captura. Durante su habitual conferencia de prensa matutina del viernes 26 de julio, enfatizó que el gobierno de Estados Unidos debe entregar un informe completo y no solo declaraciones generales. Insistió en la transparencia, destacando la necesidad de información detallada sobre la operación. El director del FBI, Christopher Wray, comentó las detenciones, afirmando que Zambada y Guzmán López habían eludido a las fuerzas del orden durante décadas y ahora se enfrentarán a la justicia en Estados Unidos. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres más? Manténgase en sintonía haciendo clic en cualquiera de las tarjetas en su pantalla en este momento para más contenido emocionante. Hasta la próxima.